Escucharemos seguidamente la palabra del doctor Antonio Pascual Francisco Salviolo. Buenos días a todos y a todas. Me abstengo de hacer la larga enumeración de autoridades y funcionarios presentes porque ya lo hizo y muy bien Alfredo Martínez. Les doy una buena noticia. No me voy a aprovechar de que el día está fresco para hablar demasiado, así que quédense tranquilos. Voy a hablar lo menos posible. Estos aplausos me confirman que se alegran con las noticias que acabo de darles. Y yo quisiera hacer una templanza, una evocación del tribuno de la plebe, como así fue reconocido históricamente el general Manuel Críspulo Bernabé Dorrego, tan tribuno de la plebe era que hasta fundó un diario para expresar sus ideas federales que se llamó precisamente El Tribuno, y que en su número 1, el primer ejemplar del periódico El Tribuno, anticipando lo que iba a ser el contenido del periódico, Manuel Dorrego decía: aristócratas, no temáis, no temáis, porque él se sabía que se reconocía en sí mismo a quien defendía los intereses de las clases populares y quienes, al modo de la grieta, representan otros intereses opuestos a los de las clases populares y nacionales. De Dorrego se ha hablado mucho, tanto de su faz militar, de su contribución decidida como militar brillante en las batallas de Salta y Tucumán. Yo creo que el mayor reconocimiento militar se lo hace General Belgrano cuando, haciendo el parte de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, manifiesta que otra hubieran sido las suertes de las armas de la patria si el coronel Dorrego hubiera estado en combate. Más allá de esas diferencias pequeñas, históricas y jocosas que tuvo con Belgrano Dorrego cuando imitaba las voces de mando, y Dorrego tenía una voz aflautada y le tomó el pelo por eso, lo cual mereció una dura reprimenda de alguien que lo admiró mucho desde el punto de vista de hombre de Estado y militar, que fue nuestro padre de la patria, don José Francisco de San Martín y Matorras. Pero yo, para ser fiel con la promesa que les he hecho, voy a ser más concreto respecto del hombre de Estado, del estadista brillante que fue Manuel Críspulo Bernabé. Ustedes saben que él es de origen, por supuesto nacido en Buenos Aires, pero de ascendencia portuguesa, del padre Antonio Orrego, que había nacido en Lisboa, se trasladó joven aún a Brasil, más concretamente a Río de Janeiro. Algunos dicen porque era un judío converso, lo que se llama comúnmente marrano, y temía que en la Europa que dejaba las sanciones fueran mucho más terribles, porque estaba la Inquisición, que las que eventualmente podía tener en la tierra americana. Luego se traslada a Buenos Aires, tiene 5 hijos, 3 mujeres y 2 varones. Luis Dorrego, que va a ser fundamental en la vida de su hermano Manuel Críspulo Bernabé, y 3 mujeres más. Dorrego es el más chico de todos y, como ustedes saben, nace el 11 de junio de 1787. Quiere decir que tenía 41 años cuando en este mismo lugar las balas asesinas del ejército de Lavalle tronchó la vida de este general brillante y político brillante también. Cuando Dorrego asume en agosto de 1827 la gobernación de la provincia de Buenos Aires, pero con el mandato que le habían dado todas las provincias unidas del Río de la Plata para que quedara a cargo de las relaciones exteriores, con lo cual tenía una función presidencial, porque quien tiene las relaciones exteriores de la Argentina con los demás países del mundo
más allá de la función del Congreso, es el presidente de la República. Y esto de alguna manera era lo que consagraba a Dorrego gobernador de la provincia, pero a cargo de las relaciones exteriores. Al mismo tiempo, Dorrego pensó y comenzó a ejecutar la idea de un nuevo Congreso Nacional Constituyente que, distinto al Congreso Constituyente de Rivadavia, unitario, que había dado origen a la Constitución unitaria del 26-27 y que significó el ascenso de Bernardino Rivadavia al poder, fuera una constitución de neto contenido federal, respetando las autonomías provinciales, respetando a sus legítimos gobernantes y respetando implícitamente el rol político, social, cultural y educativo que desempeñaban los caudillos de la patria. Dorrego ve con preocupación que si no sanciona una constitución federal, le va a ser muy difícil manejar su relación con las provincias. Lo primero que hace como estadista es cerrar un frente de conflicto. ¿Cuál era el frente de conflicto? Brasil. Acabamos de ganar la guerra con Brasil, las famosas batallas, dos batallas fundamentales. Bacacay, donde se destaca la espada sin cabeza Juan Galo de la Valle, e Ituzaingó, donde la figura destacada fue Carlos María de Alvear. Pero el ejército ganador vuelve y se encuentra en pleno camino de regreso con que Rivadavia había firmado una paz ultrajante con el Imperio de Brasil. Recordemos que estaba el emperador Pedro I. ¿Y por qué digo ultrajante? Porque se había consumido la vida de muchos argentinos en los campos de batallas de Brasil, pero se entregaba la banda oriental, que todavía no era la República Oriental del Uruguay, al Imperio de Brasil. Esto fue un escándalo que motivó la renuncia de Rivadavia. Y por supuesto motivó también que algunos sectores independentistas o autonómicos de la República Oriental del Uruguay dijeran, bueno, ahora queremos nosotros ser nación y no ser una provincia de la Argentina. Se firma entonces la paz honrosa, para diferenciarnos de la paz ultrajante de Manuel J. García, que era el representante de Rivadavia, y se consagra entonces la independencia de Uruguay, que pasa a ser la República Oriental del Uruguay. Primer cierre de conflicto. El segundo cierre de conflicto, y acá se ve la naturaleza del gobernante popular, horror, populista, que calando hondo en las necesidades del pueblo, especialmente del pueblo de la provincia de Buenos Aires, entendamos, la provincia de Buenos Aires terminaba hacia el norte en Junín y Pergamino, y hacia el sur no llegaba más allá de Azul, no era esta provincia que tenemos hoy con 307.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué hace Dorrego? Dura lucha contra aquellos abusadores y generadores de precios. Congela el precio del pan y de la carne. Fíjense qué populista. En 1828 congela el precio del pan y de la carne para satisfacer a quién? A los más necesitados. Si él era el tribuno de la plebe, él era el coronel del pueblo, él defendía los intereses de los más necesitados, de los minusválidos. Por eso fue el que en el Congreso del 27 se opuso a la leva indiscriminada de los gauchos y se opuso a quienes pretendían quitarle el voto a los salariados. Y Dorrego decía, ¿cómo? Pueden votar los grandes comerciantes, pueden votar los grandes terratenientes, y se le pretende negar el voto a los obreros, a los empleados, a los peones de campo, porque dice que van a votar, si son analfabetos, lo que les marque el patrón. Y entonces, ¿por quién van a votar los terratenientes, los grandes comerciantes de la época? Ahí van a votar los intereses de quienes obtenían los créditos y a quienes les vendían y a quienes exportaban. Y dice, ¿cómo podemos tener este disfavor respecto de los pobres y sin embargo aceptar mansamente
que los grandes intereses económicos sí pueden emitir su voto. Esto es el hombre de Estado. Crea, ya lo he dicho y me lo han escuchado muchas veces y perdón por la repitencia, pero el primer antecedente de la Dirección General de Escuelas y Cultura de la provincia de Buenos Aires se lo debemos a Dorrego, que crea el Departamento General de Escuelas. Era un departamento, no era un ministerio, y este es un antecedente que va a dar origen después, en la Constitución de 1874, la Constitución de la provincia, y luego las que le sucedieron, la del 34 y la del 94, a la Dirección General de Escuelas y Cultura. Empieza a organizar un ejército profesional nuevamente. Firma pactos con todos los caudillos federales, con lo cual se garantiza que va a poder manejar las relaciones exteriores sin la controversia que le podían plantear los caudillos. Firma pactos con Estanislao López de Santa Fe, con Bustos en Córdoba, con Ibarra en Salta, con Facundo Quiroga en La Rioja, con todos. Claro, la figura de Dorrego iba creciendo políticamente y los unitarios empezaron a tramar, porque sabían que con estas medidas tan importantes, haber cancelado el tema de Brasil, haber empezado a renegociar la deuda externa que habían contraído Martín Rodríguez cuando fue gobernador de la provincia en 1820 y quien era su ministro, Bernardino Rivadavia. La popularidad de Dorrego iba en ascenso. Además, a él le gustaba sentirse rodeado por el pueblo. Él iba a los barrios más pobres de la ciudad de Buenos Aires, tomaba mate, se sentaba, conversaba, escuchaba qué decía la gente, y su figura política crecía. Y ya muchos pensaban que si se reunía el Congreso Federal y había una nueva Constitución Federal, se ungiera presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata a Manuel Críspulo Bernabé Dorrego. De manera tal que los unitarios tenían que necesariamente, si querían subsistir, plantear una asonada militar, un complot, un golpe de Estado, y nace así el primer golpe de Estado en la vida política e institucional de la Argentina, que fue el del 1 de diciembre de 1828, y no como muchos creen, en mi visión equivocadamente, que el primer golpe fue el del 6 de septiembre de 1930 contra don Hipólito Yrigoyen. No, el primer golpe contra una autoridad legalmente constituida, porque había sido ungido gobernador por la Sala de Representantes, fue el golpe que derrocó al Manuel Críspulo Bernabé Dorrego. Dorrego en ese corto mandato, él gobierna desde agosto de 1827 a diciembre de 1828. Gobernó un año y medio, pero fíjense todo lo que hizo. Negoció, como acabo de decir, la deuda externa, ordenó el ejército que volvía de Brasil, congeló precios, mejoró las exportaciones. Es un programa realmente novedoso para la época, que hoy podríamos decirlo para que los entendamos y con palabras del 2020, hizo un gobierno progresista y popular. Y eso era una mala palabra para los intereses que representaban los unitarios. Por eso, esta caterva de unitarios, despreciables por cierto, empiezan a planificar. No bastaba con el golpe de Estado y derrocarlo. Empiezan a planificar la muerte de Dorrego, porque decían que si no cortamos la cabeza de la hidra, los tentáculos de esa hidra, de ese personaje mitológico, van a seguir abrazando a la Argentina. Y no le van a impedir gobernar a quién, a los unitarios. Entonces los unitarios, encabezados por Salvador María del Carril, el presbítero Agüero y algunos más, pero eran los más destacados estos, empiezan a influir en esta espada sin cabeza, como se le llamó, y bien, a Juan Galo de Lavalle. Juan Galo de Lavalle era un militar poderoso, muy revalorizado por su participación en la guerra de la independencia de Chile y Perú.
Acuérdense ustedes que él exhibía orgullosamente el título de El León de Riobamba, que fue una de las últimas batallas en el suelo americano que terminó con la dominación española. La dominación se termina después finalmente con dos batallas claves que son Boyacá y Ayacucho. Pero ya en Riobamba, el León de Riobamba, Lavalle da muestra de su valentía, como lo da muestra años después en la batalla de Bacacay en territorio brasileño. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a escribir las famosas cartas, a las cuales no me voy a referir extensamente porque todos las conocemos, donde el único gesto de inteligencia que tuvo Lavalle fue desobedecer a lo que le recomendaban, que le decían: cartas como estas no se guardan, se queman. Estuvo inteligente Lavalle porque guardó las cartas para testimoniar años después, en 1840, cuando vuelve a pasar por acá, vuelve a pasar por el talar, ya vencido, le quedaba un año de vida, después de 1841 lo matan en Jujuy, dolido, condolido por la muerte de quien había sido su compañero en tantas batallas, y rememora que no quiso quemar esas cartas, que no sé si sirven para aliviar la responsabilidad. Para mí no, la mayor responsabilidad la tuvo él, que fue el que hizo ejecutar las balas asesinas. Y entonces, lo único que podían hacer los unitarios, porque no tenían voto, miren qué parecido con cosas que nos han pasado en América Latina, y espero que no nos pasen más. Como no tenía voto, tenía que recurrir a los militares. Influyen en la cabeza de Lavalle. Lavalle lo derroca el 1 de diciembre, hacen la parodia de elegirlo a través del voto cantado en las escalinatas de la iglesia de San Ignacio, se autoproclama gobernador de la provincia y lo comienza a perseguir a Dorrego, que viene para el lado de Monte buscando el auxilio de don Juan Manuel de Rosas. Se encuentran en Cañuelas, Rosas le insiste a Dorrego que no le dé batalla a Lavalle porque estaba en condiciones superiores Lavalle. Dorrego, que era muy impetuoso, un militar muy, pero muy valiente. No hay una sola letra de alguien que haya escrito sobre Dorrego que no remarque esta cosa que tenía Dorrego de combatir a un herido, como lo hizo en la batalla de Salta. No había manera de bajarlo del caballo. Entonces él, confiado en que la campaña le iba a ser adicta, sigue viaje al norte para encontrarse con quién, con Estanislao López. Y le ofrece batalla cuando acampa en los campos de Navarro a Lavalle. Y sufre una derrota descomunal. Porque la diferencia era que Lavalle venía con un ejército bien preparado de Brasil, de la guerra de Brasil, y lo que tenía Dorrego eran milicianos, algunos militares de formación, indios que lo ayudaban y campesinos. Pierde la batalla y con una escolta muy reducida sigue al norte, siempre a caballo, tratando de alcanzar Santa Fe para encontrarse con Estanislao López, hasta que, lo conocen todos ustedes, el episodio de la traición miserable del comandante Bernardino Escribano y de Elías, del mayor Elías, que lo detienen cuando estaba comiendo un asado en pleno Salto argentino, en campos de la estancia de Luis Dorrego, su hermano, y lo manda engrillado en un birlocho, se le decía, que era una especie de coche cerrado, a Navarro, donde estaba Lavalle acampado. Y ahí, aún algunos unitarios, pero que tenían cabeza y tenían sentimiento, empiezan a insistir, porque veían con preocupación que Lavalle estaba más próximo a fusilarlo que a dejarlo salir del país. Ya Dorrego había sido expulsado por Pueyrredón, acuérdense, de 1816 a 1819, que estuvo en Baltimore, en Estados Unidos, y escribió su defensa magnífica. Bueno, él era casi abogado, le faltó muy poco para recibirse en San Felipe, en Chile, y escribe las famosas cartas apologéticas. Bueno, voy cerrando, porque si no yo me entusiasmo y bueno, la pasión o el fervor dorreísta me hace incurrir en estas cosas, pero no quiero contrariar mi palabra.
Así que llegamos al escenario de Navarro. Este escenario, hay que ver la entereza moral de alguien a quien le comunican que en una hora prepárese a morir fusilado. Si uno reflexiona, aunque sea 10 segundos, pensar que en una hora se termina mi vida y que en una hora tengo que hacer todas las disposiciones que yo considere más urgentes, eso califica o sobrecalifica la estatura moral y ética de Dorrego. Todo lo demás ya es conocido, el intercambio de chaquetas para morir que le pide a su compadre, Gregorio Arauz de la Madrid, porque Dorrego y su mujer, Ángela Bodric, eran padrino y madrina de Barbarita, una de las últimas hijas de Arauz de la Madrid. El llanto de Arauz de la Madrid cuando se despoja de su chaqueta y recibe la de Dorrego para que él se le entregase a Angelita, la mujer. El no acompañamiento al sitio donde lo fusilan, acá donde estamos, y de que Dorrego interpreta mal y dice, ¿cómo, compadre? Tiene a menos acompañarme hasta el cadalso. Y Arauz de la Madrid dice, no, compadre, no me dan las fuerzas y me voy a poner a llorar. Y en ese gesto que denota entereza, no debilidad, porque es un ser humano, ahí se abrazan, esa foto, esa pintura que todos conocemos, y cuando le ofrecen el último gesto de esa estatura moral, ética y de valentía, cuando le ofrecen un birlocho para ir no caminando al lugar del cadalso, aunque no había una soga, al lugar donde lo van a fusilar, él dice, no, voy a ir caminando porque mis piernas están tan firmes como mi corazón. Fíjense, en esos momentos hasta tenía frases contundentes. Bueno, cae fusilado, muerto con 8 disparos, todos lo saben. Se constató después cuando se le hace la exhumación del cadáver ya en el gobierno de Rosas en 1829 y se lo traslada a Buenos Aires, a esa bóveda que tiene en la avenida de Principal, en la entrada al cementerio de Recoleta, sobre mano izquierda, está la tumba de Manuel Críspulo Bernabé Dorrego. Pero yo quiero cerrar comentándoles y pretendiendo socializar un sueño. Un famoso defensor de los derechos civiles que pasó a la historia, que fue vilmente asesinado, me refiero a Luther King, acuñó aquella famosa frase, I have a dream, yo tengo un sueño. El sueño de Luther King era que todos los negros tuvieran los mismos derechos civiles y políticos que los blancos en Estados Unidos. Yo quiero compartir con ustedes mi sueño. Yo también tengo un sueño y lo digo en español, no lo digo en inglés. Y es que los restos de Dorrego descansen en este lugar. Y para este sueño voy a apelar a 2 cosas. A la colaboración de los 5 intendentes que tenemos hoy acá. 3 con mandato concluido, 1 en ejercicio y 1 con licencia, para ser técnicamente, jurídicamente correcto. A estos 5 intendentes, más la colaboración de los funcionarios nacionales y provinciales, que hagamos todo un operativo para que Dorrego descanse definitivamente en Navarro. Este es el sueño que yo quiero compartir con ustedes. Y termino emocionadamente, y está bien que me emocione, con una frase que aprendí de un maestro mío de la política, que tuvo la inmensa generosidad de designarme director general de escuelas. Antonio Francisco Cafiero decía, y yo lo repito hoy acá en Navarro, 13 de diciembre, y lanzando esta idea del sueño comunitario, que el que sueña solo, solo sueña, pero el que sueña con los demás, construye un proyecto. Esto es lo que yo quiero. Gracias a todos.